Somos el equipo número 5 del grupo de primero E de Pedagogía. Sus integrantes son Jimena Gómez, Cruz Castaño, Rubén Minjares, Joel Valdés y Dharma Castillo. En este video hablaremos del bloque 1, la reflexión sobre la relación ciencia y sociedad. Existen algunos conceptos básicos que están relacionados con la pedagogía y que muchas veces confundimos o pensamos que son sinónimos de la misma. Pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de la educación, de estudiar y analizar los fenómenos educativos. Su objetivo es planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Es multidisciplinario, ya que trabaja con otras ciencias como la filosofía, psicología, antropología, entre otras. Pedagogo es la persona encargada del estudio del fenómeno educativo. Debe contar con nociones de psicología, sociología, filosofía y antropología. Sus principales funciones son la planificación, la ejecución y evaluación de los programas educativos. Psicología. El origen epistemológico de la palabra psicología está compuesta por los afijos psico y logía. Psico proviene de la voz griega psyche, que significa alma, mente, espíritu, y logía, que por su parte deriva del vocablo griego logos, que podemos traducirlo al español como ciencia, estudio o tratado, por lo que se consideró que era entonces la disciplina que se encargaba del estudio o tratado de la mente. Actualmente, la psicología es considerada la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Sociología es la ciencia que estudia los grupos sociales. A comparación de la psicología, que estudia el comportamiento del individuo, la sociología estudia el comportamiento de la sociedad. Algunos tipos de acción de los que se ocupa la sociología son los movimientos sociales, el comportamiento político, el trabajo, etc. Evaluación es la manera en que analiza las teorías pedagógicas al momento de ser llevadas a la práctica. Su principal función es medir si realmente funciona o se logra su objetivo. Práctica. La práctica es la habilidad o experiencia en que se consigue o se adquiere con la realización continuada de una actividad. Objetivo es el fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. La ciencia teórica es la que trata del ser. Hay tres ciencias teóricas: la física, la ciencia matemática y la teología. La física es la ciencia de un género de seres determinados. La ciencia matemática es la que estudia las operaciones con números y la relación entre la forma y el espacio. Y la teología es la que se basa en Dios y lo que el ser humano sabe sobre él. Método. Método es una palabra que proviene del término griego métodos, camino o vía, y que se refiere al método utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. Didáctica es una disciplina que abarca los principios más generales de la enseñanza, aplicable a todas las asignaturas en su relación con los procesos educativos y cuyo objetivo de estudio lo constituye el proceso docente, educativo, a veces y también llamado enseñanza-aprendizaje. Ahora hablaremos sobre lo que es ciencia, sus características y su clasificación. El origen de la palabra ciencia se define en el vocablo latín scientia, que quiere decir conocimiento o saber. Gracias a la ciencia estamos eliminando el aparente caos en búsqueda de las leyes fundamentales que rigen el universo y nuestra existencia. A diferencia de la filosofía, que explica la naturaleza del hombre y del universo mediante el uso de razonamiento lógico, la ciencia plantea y demuestra mediante la observación y la experimentación. Según Thomas Kuhn, la ciencia es un método para resolver problemas. Para Karl Popper, la ciencia es un ejercicio continuo. Mario Bunge nos dice que la ciencia demuestra que se utiliza la razón y también hay una forma general de hacerlo. Es exacta como las matemáticas, pero a la vez 100% verificable, y está dada por consecuencia que se pueda fallar. Para Carl Sagan, la ciencia es solo una herramienta, pero por mucho la mejor con la que disponemos, que sigue funcionando, que se autocorrige. Tiene dos reglas. La primera, no hay verdades sagradas, todas las suposiciones se han de examinar críticamente. Y la segunda, hay que descartar todo lo que no cuadre con los hechos.
Lo obvio es a veces falso, lo inesperado a veces cierto. La ciencia es objetiva, se basa en los hechos y en la lógica. Es racional, se compone por conceptos, juicios y razonamientos que se juntan para producir nuevas ideas. Metódica, sigue una serie de pasos de una forma ordenada y sistemática. Verificable, se puede comprobar por cualquier persona dependiendo del lugar donde esté. Autocorrectiva, se ajusta o rechaza las conclusiones que explican mejor un fenómeno. Explicativa, intenta explicar los términos de leyes y las leyes en términos de principios. Y universal, tiene validez en cualquier lugar. Según Carl Hempel, las ciencias se clasifican de la siguiente manera: en dos grandes grupos, las ciencias formales, donde encontramos la lógica y las matemáticas, y las ciencias fácticas o empíricas, que se dividen en ciencias naturales, que en donde encontramos física, la química y la biología, y las ciencias sociales, donde podemos encontrar la sociología, la historia, la psicología y la antropología. 3. Las ciencias formales se refieren a objetos, ideales, atemporales, como por ejemplo los números, las figuras abstractas, y su manera de poner a prueba todo es por medio de la demostración, siempre verificando las teorías que se plantean. Las ciencias fácticas o empíricas se refieren a los fenómenos del mundo en el que vivimos, los fenómenos reales como los humanos, los animales. Estas ciencias se basan en la experiencia y la observación. Las ciencias naturales estudian los fenómenos no producidos por el hombre, y las ciencias sociales se ocupan de aquello que hace el hombre y sus productos y del comportamiento del mismo. Entonces, podríamos decir que ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, sistemáticos, exactos, verificables y por tanto falibles. Aunque en realidad no tenemos una definición absoluta. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la metodología de la investigación, que se denomina el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. También les voy a hablar sobre los métodos cualitativos, cuantitativos y mixtos. El cualitativo son algunas cuestiones de investigación que necesitan ser aprendizadas cualitativamente, ya que los métodos cuantitativos no son aplicables. En pocas palabras, se basa en comportamientos naturales. También les voy a hablar sobre la cuantitativa, que ayuda a analizar la evidencia empírica recopilada usando este método. Se basa en números para investigar, analizar y comprobar información. Y la mixta ofrece una gran promesa para la práctica de la investigación. Es definida como la búsqueda donde el investigador mezcla o combina métodos cualitativos y cuantitativos. Y también les voy a hablar sobre las 5 herramientas que debemos utilizar, que es entrevista, encuesta, gráfica, tabla y reporte. Galileo Galilei fue padre de la física moderna. Su padre deseaba que Galileo fuera médico. Abonó la Facultad de Medicina para estudiar ciencias exactas. Era conocido por sus dotes para la música y la literatura. Diseñó el telescopio de 30 metros. Demostró que la Tierra no era el centro del universo. Y falleció a los 79 años de edad. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Habla Juan Heriberto Valdés Molina de la clase Ciencia y Sociedad de la profesora Lulú, dada en la Escuela Universidad Pedagógica Nacional de Hermosillo, en el grupo primero E. En esta clase, este semestre, vimos sobre varios temas. Uno de los más importantes para mí fue una lectura sobre los libros, de los cuales sacamos nuestros conceptos no estaría mal dicho, sería más bien puntos importantes sobre la lectura y algo que nos ayudó a nosotros. Entonces, yo les hablaré sobre 2 de estos, y el primero es sobre el libro de Arquímedes Saense. Es más bien sobre una lectura sobre una persona llamada Luis Pasteur. Este fue un microbiólogo, por así decirlo. Entonces, este personaje influyó de tal forma en el pensamiento de las personas que empezaron a adoptar otros pensamientos sobre muchos tipos de cosas, porque antes, por así decirlo, él fue el fundador de la microbiología. Esa es una rama muy amplia. Entonces antes la gente no comprendía esto. Entonces este personaje la fundó. También fue miembro de una de las academias de ciencias. Y algo lo más importante que él hizo
fue la producción y la aceptación de teorías que él decía que debían describirse como algo racional, o sea, algo con lógica, algo sustentado, algo mediante el uso de la razón y no mediante impulsos, porque antes la gente se dejaba llevar mucho por los dioses y todo eso, entonces como que no había cómo sustentar o cómo comprobar o argumentar algún tipo de teoría. Entonces estas personas daban como que explicaciones o teorías que no estaban del todo sustentadas o que se podían comprobar. Entonces esta persona quería procesos racionales. ¿Para qué? Como ya se dijo anteriormente, para poder sustentar una teoría. Entonces él era internalista, o sea, él creía que existía la neutralidad y la autonomía de la investigación científica. O sea, él quería razones, quería hacer todo mediante la racionalidad, no quería algo al aventón. Y entonces él se decantó por estudiar a fondo, pero él no contaba con cimientos. Entonces él no podía empezar con una base, o sea, tenía que empezar desde cero. O sea, ese sería un punto de partida normal y él empezó desde aquí, buscando desde las raíces, porque él no tenía conocimiento previo sobre lo que iba a descubrir y él se decantó por estudiar a fondo, pero él no contaba con cimientos. Entonces él no podía empezar con una base, o sea, tenía que empezar desde cero. O sea, ese sería un punto de partida normal y él empezó desde aquí, buscando desde las raíces, porque él no tenía conocimiento previo sobre lo que iba a descubrir y descubrió algo grande. La leyenda dorada, para distribuir mejor los historiadores, sociólogos, su principal parte es poner en duda. La principal parte de los historiadores, sociólogos y todo eso era poner en duda métodos científicos y explicar de forma hiperrealista cómo funcionaban las ciencias. O sea, este era lo principal de esas personas, pues los historiadores, sociólogos, tratar como que poner en duda métodos científicos y de que estos tuvieran como que se explicaran de una forma hiperrealista. Entonces, cuando ya no se podía hacer esto, recurrían a algo que se llama la liquidación final. ¿En qué consiste la liquidación final? La liquidación final se usa cuando no se tiene como último recurso utilizar las ciencias. O sea, las ciencias, cuando ya no se podía hacer nada, las dejaban de utilizar y recurrían a otros métodos para como que encontrar la razón o la verdad, ¿no? Por así, o explicaciones, pues, más bien. Entonces se preparaba mediante un dispositivo metodológico. ¿Qué quiere decir esto? Gente en base a metodologías que son varios pasos a seguir para llegar a una explicación sobre algo. Juntaban datos de diversas partes y de diversas formas, pues para al final juntar un por qué no ante ese interrogante. Y dice esto, que en uno de los aspectos epistemológicos de la ciencia, y para esto hay que ser imparcial. ¿Qué es ser imparcial? No estar del lado blanco ni del lado negro, sino estar de los dos lados, para agarrar las ideas de los dos y con esto crear una sola. Eso es lo que significa ser imparcial. Y los factores extremos desempeñan un papel importante en la aceptación o no aceptación de esta teoría. O sea, hace que, ¿cómo lo podemos decir? Los papeles importantes o no importantes se desempeñan un factor importantísimo en la aceptación de teorías. O sea, así que pasaba algo tan difícil de explicar, algo así, que lo tenían que sustentar con una teoría, pero de tan grave que es, no tenían explicación, tenían como que aceptarla. Entonces, Libro Ciencia Ciudadana, Karen Cooper, Meteorología, cómo atrapar un diluvio. Este libro consta de los siguientes puntos: Servicio Meteorológico, Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica. Publiómetro, objeto con que se mide la tormenta. Red colaborativa y comunitaria de lluvia de granizo y nieve. Se encarga de recabar mediciones de la profundidad de la nieve y su contenido de agua, equivalencia, nieve y agua. Tormenta de nieve, climatológicamente anómala. En 2003 en Denver, debido a la profundidad de la nieve de 183 centímetros.
tuvo reclamaciones a los seguros por $100 millones, pero el lado positivo dándole fin a la sequía extrema. La fatiga de los voluntarios para el COCORASH es un problema general en la ciencia ciudadana, donde cada año 60% de los voluntarios refrendan el voluntariado. Libro de Ciencias Naturales para alumno de cuarto grado. El libro está dirigido para trabajar con los alumnos, al igual para desarrollar sus sentidos. El alumno llega a desarrollar el sentido de la duda, de la investigación, opinión e hipótesis, de lo que puede llegar a suceder y los resultados que se generan. ¿Cómo olvidarnos, no, de una lectura tan importante como lo es el programa 2009 de la SEP? ¿Qué nos plantea o qué son las ideas principales sobre este tema? ¿Qué nos ilustra esto? O sea, nos trata de... El tema principal es sobre la exploración de la naturaleza y la sociedad. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿A qué trataba de darnos a entender ese tema tan importante? Bueno, lo que yo entendí por esto es que el enfoque en esta literatura, o sea, en este tema, se centraba en los niños y en las niñas. Se centraba en esos niños y las niñas para mejorar su educación. Podría mejorarse mediante métodos de enseñanza o intervenir o influir un poco más en esos procesos de aprendizaje para optimizarlos, o sea, ver cómo fue el desarrollo en el plan de estudio ese y ver si se adquirió un proceso de aprendizaje realmente adecuado para ese niño o esa niña y de cómo aprenden ellos o cómo se desempeñan mejor a esa edad de acuerdo a la educación más bien. Entonces, procesos importantes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Como lo mencioné anteriormente, estos procesos para enseñanza y el aprendizaje se debe a que los niños son un poco más hiperactivos, traen otras ideas, ven las cosas diferentes. Entonces, hubo pensadores que creían que usando diferentes métodos los niños pudieran aprender mejor, estimulando su cerebro, su creatividad, desarrollando ideas en ellos. O sea, creían ellos, o lo demostraron más bien, que una persona aprendía diferente en distintos tipos de edades, ya sea niño, en la niñez, en la pubertad, en la madurez, todo eso, aunque la maduración termina al año 2 meses, pero esto ya es algo irrelevante en esto. Entonces querían mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Cómo harían esto? Mediante la educación mejorarían la vida de las personas, sí, porque alguien preparado tiene mejores condiciones de vida, y también alguien que es inteligente es mejor porque él se desempeña mejor en las áreas donde él trabaja, o más bien crea como que conocimientos en él, y eso le ayuda a pues crear un tipo de vida mejor, pues porque está preparado pues para, digamos que obtiene algún tipo de ética para aplicarla en su vida, y así pues valores y todo eso se mezclan, pues crea un tipo de conciencia diferente en las personas que para aplicarla en su vida, y así pues valores y todo eso se mezclan, pues crea un tipo de conciencia diferente en las personas que posteriormente esas personas empujarán a menores. Entonces así mejorarán la educación de la vida de las personas, ya sea personal, interpersonal y todo ese tipo de situaciones. Entonces plantea preguntas encaminadas a la realización de la investigación. O sea, las interrogantes aquí se concluían mediante una investigación que era mediante la realización. Entonces, con esto querían encaminar la duda esa, pues, o sea, un camino hacia la duda mediante una realización que fuera mediante argumentos o algo que sustentara lo que estaban diciendo. También estimulaba la capacidad para explorar a partir de la exploración. ¿Qué es esto de explorar a partir de la exploración? Alguien que no obtiene conocimiento nuevo o no tiene ideas nuevas no puede salir del hoyo ese. Entonces, cuando tú exploras algo, quieres explorar más, eso te lleva más, entonces así se abre tu mente. Esto es lo que a mí me quedó sobre el programa 2009 de la SEP, que nos plantea sobre la exploración de la naturaleza y la sociedad, o más bien pues fue lo que yo comprendí, y este tema me gustó mucho. Como le dije anteriormente, soy Juan Heriberto Valdés Molina, de la Universidad Pedagógica Nacional de Hermosillo, primero de la clase Ciencia
y sociedad impartida por la maestra Lulú.